Hay historias que no necesitan ser inventadas para dejarnos sin aliento. Algunas son tan reales, tan brutales, que parecen haber sido escritas solo para tocar el alma. Esta es una de ellas, la historia de un hombre que lo tenía todo: fuerza sobrehumana, propósito divino, respeto de su pueblo, y que lo perdió todo. ¿Por qué? Porque olvidó quién era, porque confundió poder con propósito, porque dejó que una emoción lo desviara de su destino. Y lo más impactante no es su caída, lo que realmente te va a romper por dentro es cómo terminó. Antes de seguir, asegúrate de suscribirte, dejar tu like, compartir este video y comentar si alguna vez sentiste que te alejaste del camino por confiar en la persona equivocada. Este mensaje es para ti, pero para entender lo que pasó, tenemos que volver al principio. Mucho antes de que Sansón se convirtiera en un símbolo de fuerza, fue simplemente una promesa hecha por Dios a una mujer estéril que nunca había podido tener hijos. Un ángel se le apareció y le dijo algo que cambiaría la historia de un pueblo entero. Vas a tener un hijo, y ese hijo será consagrado a Dios desde antes de nacer. Él empezará a liberar a Israel de sus enemigos. Así nació Sansón. Pero no sería como los demás. Desde niño fue separado, diferente. No podía cortarse el cabello, ni beber vino, ni acercarse a cosas impuras. Ese era su voto de nazareo, una señal visible de que su vida tenía un propósito divino. No era solo un hombre fuerte, era un hombre elegido. Y esa elección no vino con tranquilidad. Sansón nació en un tiempo oscuro para su pueblo. Israel estaba oprimido por los filisteos, un imperio cruel que los dominaba sin piedad. Ellos robaban, esclavizaban y humillaban constantemente. Y en medio de ese caos, Dios levantó a Sansón no solo como un guerrero, sino como un líder con misión. Desde joven, su fuerza era tan impresionante que nadie podía explicarla. No venía de su entrenamiento, no era genética, era espiritual, era poder de lo alto. Pero ese poder tenía una condición: fidelidad. Y aquí es donde todo se vuelve interesante. Porque cuando tienes un don tan grande, tan único, también enfrentas tentaciones igual de grandes. Sansón sabía que era especial. Lo sabía también que empezó a jugar con fuego. Empezó a confiar más en su fuerza que en quien se la había dado. Y eso, poco a poco, lo fue alejando de su propósito. Así comienza una de las historias más intensas y humanas de la Biblia. Una historia que no es solo sobre músculo, sino sobre identidad. Sobre lo que pasa cuando olvidas quién eres y por qué fuiste llamado. Porque no importa cuánto talento tengas, si pierdes tu propósito, lo puedes perder todo. Y fue exactamente ahí donde empezó el conflicto. No en la batalla contra los enemigos, sino en la batalla dentro de sí mismo. Sansón no era simplemente fuerte. Su fuerza no venía de los músculos o de años de entrenamiento. Venía de algo mucho más profundo, algo que no podía explicarse de manera lógica. Venía de Dios. Era un poder sobrenatural que le permitía hacer cosas que ningún hombre normal podría hacer. Imagina esto. Sansón mata a un león con sus propias manos, como si fuera un insecto, un león, el rey de los animales. Y no fue una casualidad. Él lo hizo porque Dios estaba con él, porque ese era su propósito, usar su fuerza para liberar a su pueblo. Pero no solo luchaba contra animales salvajes. Sansón luchó contra los filisteos, que tenían el control de Israel. En una ocasión, enfrentó a 1000 hombres con solo una quijada de burro y los derrotó. 1000 hombres. Es difícil incluso imaginarlo, pero eso es lo que pasaba cuando la fuerza de Sansón se unía con el propósito divino. Era imparable, y esa era la clave. Su fuerza solo existía porque él estaba alineado con el plan de Dios.
Su fuerza no era para su beneficio personal, no era para ganar fama ni para destruir a sus enemigos por orgullo. No. La fuerza de Sansón tenía un único propósito: liberar a Israel. Pero aquí es donde las cosas empiezan a volverse complicadas. Porque cuando tienes un don tan grande, cuando eres capaz de hacer cosas que otros solo pueden soñar, empiezas a pensar que todo lo puedes controlar. Empiezas a confiar más en tu fuerza que en la fuente de esa fuerza. Y es exactamente lo que Sansón empezó a hacer. Empezó a confiar en su poder, y a medida que se alejaba de Dios, esa fuerza se volvía más peligrosa. No porque perdiera su habilidad para luchar, sino porque comenzó a usarla de manera equivocada. Porque, ¿de qué sirve tener fuerza si no sabes para qué la usas? ¿De qué sirve tener el poder de cambiar el mundo si no sabes a quién debes servir? En ese momento, la historia de Sansón empieza a mostrar una lección fundamental. La verdadera fuerza no está en lo que puedes hacer con tus manos, sino en cómo usas lo que se te ha dado. Y en ese momento, Sansón empezó a perderlo todo, sin siquiera darse cuenta. A pesar de su fuerza increíble, Sansón no era invencible. Y aquí radica el primer gran error que cometió. Pensó que su poder lo haría intocable, pero su mayor debilidad no era física, sino emocional. Sansón, el hombre más fuerte, tenía un corazón vulnerable, y fue ahí donde todo empezó a desmoronarse. Sansón comenzó a tomar decisiones impulsivas, se rodeó de personas equivocadas, empezó a buscar el amor en lugares que no debía y se alejó de su propósito. Pero, sobre todo, empezó a confiar más en sus emociones que en su fe. Fue entonces cuando conoció a Dalila. Ella no era solo una mujer hermosa, sino también una tentación disfrazada de afecto. Dalila, como muchos otros en la vida de Sansón, no tenía buenas intenciones. Y aunque él lo sabía, Sansón permitió que sus emociones nublaran su juicio. Pensó que podía controlar la situación. Pensó que su fuerza lo salvaría, pero no se dio cuenta de que estaba jugando con fuego. Dalila le preguntó repetidamente sobre el secreto de su fuerza, y Sansón, ciego por su deseo de agradar, le dio respuestas que no eran verdaderas, hasta que finalmente cedió. Le contó el secreto de su fuerza, su cabello que nunca había sido cortado. A partir de ese momento, Sansón ya no era solo un hombre fuerte. Se había convertido en alguien que estaba dispuesto a traicionar su destino por una ilusión momentánea. Lo peor de todo es que no era un acto de maldad. Sansón no se levantó un día con la intención de destruir su vida. No. La falta de carácter, la falta de control sobre sus deseos y emociones lo fue desviando poco a poco. Fue una elección tras otra, cada vez más pequeña, pero que lo alejó de su propósito. Y este es el punto clave. Nuestros deseos no son malos en sí mismos, pero si dejamos que se apoderen de nosotros, si les damos más espacio que a nuestra fe y propósito, terminamos perdiendo lo que más importa. Sansón pensó que podía manejarlo, pero en realidad no estaba manejando nada. La historia de Sansón es un recordatorio de que cuando te apartas de lo que realmente te define, cualquier cosa puede desmoronarse. Dalila no era simplemente una mujer más en la vida de Sansón. Ella representaba algo mucho más profundo, la tentación en su forma más engañosa. Al principio parecía ser solo amor, un amor que Sansón había buscado, quizás incluso necesitado. Y lo peor de todo es que él lo sabía. Sabía que Dalila no era buena para él, pero la atracción emocional y su deseo lo cegaron. A lo largo de la historia, la Biblia nos cuenta cómo Dalila fue reclutada por los filisteos para encontrar el secreto de la fuerza de Sansón. Y lo hizo de una manera astuta. Sabía cómo manipularlo, cómo tocar sus puntos débiles. Le prometió amor y afecto,
pero lo que realmente quería era su caída. Cada vez que Sansón le daba una pista falsa sobre su fuerza, Dalila lo presionaba más. La obsesión de ella por descubrir el secreto se volvía más evidente. Pero Sansón, cegado por su confianza en ella, no veía la trampa. Creía que podía controlar la situación. Dalila persistió, y con el tiempo Sansón cedió. Le reveló el secreto más profundo de su vida, su cabello, el vínculo con Dios, la fuente de su fuerza. En ese momento, Sansón estaba dispuesto a traicionar lo que lo hacía único, lo que lo conectaba con su destino, por una mujer que solo lo veía como una herramienta para su propio beneficio. La traición fue brutal. Esa misma noche, mientras Sansón dormía, Dalila cortó su cabello. Sin su cabello, Sansón perdió su fuerza y, lo peor de todo, perdió su conexión con Dios. Cuando despertó, no se dio cuenta de lo que había sucedido. Pensó que aún podía pelear, que aún tenía el control, pero la realidad le golpeó de inmediato. Estaba solo, vulnerable y, lo más devastador, atrapado en las manos de sus enemigos. Este es uno de los momentos más dolorosos en la historia de Sansón, pero también uno de los más reveladores. Nos enseña que cuando confiamos en la persona equivocada, cuando dejamos que nuestra confianza se convierta en una debilidad, podemos perder lo que más importa. Sansón perdió su fuerza, sí, pero también perdió su propósito. La lección aquí es clara. No todo lo que brilla es oro. No todas las personas que parecen buenas o amorosas tienen buenas intenciones. A veces el mayor enemigo no es el que ves a lo lejos, sino el que tienes más cerca. La caída de Sansón no fue solo una derrota física, fue una humillación profunda, algo que va mucho más allá de perder una batalla. Fue una destrucción de su identidad. La misma fuerza que lo había hecho invencible, la misma fuerza que lo había convertido en una leyenda, ahora lo dejaba vulnerable frente a los filisteos. Cuando los enemigos finalmente lo capturaron, no solo lo hicieron prisionero, sino que lo redujeron a un espectáculo. Sansón, el hombre que había derribado a un león con sus propias manos, que había matado a 1000 hombres con una quijada de burro, ahora estaba ciego, encadenado y expuesto al ridículo. Los filisteos lo llevaron a un templo, lo pusieron en el centro para burlarse de él. Lo usaron como una simple herramienta para hacer reír a la gente. ¿Qué pasó con aquel hombre fuerte, invencible, imparable? ¿Dónde estaba su poder ahora? Lo habían despojado de todo, su fuerza, su libertad, su dignidad, y en ese momento Sansón fue reducido a su forma más vulnerable, completamente impotente. La pérdida de su visión fue más que física. En muchos sentidos, se trataba de su visión espiritual, de cómo había perdido el rumbo. Ya no podía ver claramente el propósito por el que había nacido, la misión que tenía, la conexión con Dios que lo había hecho único. La ceguera no solo le robó la capacidad de ver el mundo, sino también la capacidad de ver su propio corazón. Pero lo peor de todo no era solo su captura, ni su humillación pública. Lo peor era lo que él había perdido por dentro. Sansón ya no era el hombre fuerte y valiente que había sido. Se había dejado consumir por sus deseos, por su falta de autocontrol. Y ahora estaba pagando el precio más alto por ello. Es un golpe profundo, una lección dolorosa. Cuando te alejas de tu propósito, cuando confías más en ti mismo que en el plan divino, el precio puede ser la pérdida de todo lo que te define. Y aunque Sansón ya estaba atrapado en las manos de sus enemigos, había una pequeña chispa de esperanza. Algo dentro de él seguía encendido, esperando ser despertado. En los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando todo parece haberse derrumbado, a menudo es difícil ver la salida. Sansón estaba en ese lugar. Había perdido su fuerza, su libertad,
su propósito, todo lo que había sido, todo lo que había soñado, parecía estar destruido. Ahora, lo único que podía hacer era escuchar el eco de su fracaso. Estaba rodeado de burlas, de risas de los filisteos que lo miraban como un trofeo caído. Pero en medio de la oscuridad hubo algo que cambió. Algo tan pequeño y silencioso que al principio podría parecer insignificante. Sansón comenzó a reflexionar. En ese momento de quietud, algo dentro de él comenzó a despertar. Quizás fue el recuerdo de su propósito. Tal vez fue la comprensión de que no todo estaba perdido. La situación era desesperante, sí, pero algo en su interior se negaba a rendirse. La fe que había perdido de alguna manera comenzó a volver. En ese silencio, Sansón volvió a encontrar la voz de Dios. La pregunta es, ¿qué haces cuando todo va mal? ¿Te rindes? ¿Te quedas en el suelo lamentándote? Sansón, al contrario, empezó a buscar una forma de redención, no solo para él, sino para su pueblo. El camino hacia la restauración no fue fácil. Sansón sabía que tenía que rendirse, que tenía que aceptar su humillación y buscar la ayuda de Dios, si quería recuperar lo que había perdido. Y fue en ese momento de profunda reflexión, cuando estaba más vulnerable, cuando más lejos parecía estar de su propósito, que Sansón recordó que aún tenía algo que nadie podía quitarle: su fe. Este capítulo es crucial porque nos muestra que a veces las circunstancias más difíciles son las que nos enseñan las lecciones más valiosas. En el silencio, cuando parece que todo está perdido, es cuando podemos encontrar la fuerza para levantarnos de nuevo. Sansón estaba completamente destruido, pero su espíritu no había muerto. Aún tenía la oportunidad de redimir todo lo que había perdido. En la oscuridad de su cautiverio, Sansón encontró algo más grande que su fuerza física. Encontró una nueva comprensión de su propósito. Estaba ante la última oportunidad de redimir todo lo que había perdido. Su fuerza no había desaparecido por completo, pero ahora, más que nunca, sabía que esa fuerza no provenía solo de su cuerpo, sino de algo mucho más profundo: su conexión con Dios. Una vez más, Sansón clamó a Dios. Su voz, rota por la derrota, buscaba una respuesta. Y en ese momento de desesperación, cuando todo parecía perdido, pidió lo que parecía imposible: Dios, dame esta última oportunidad. Devuélveme mi fuerza y que con ella pueda vengar la injusticia contra mi pueblo. Era un último grito de esperanza. Un acto de fe que surgía de la caída más profunda. Sansón fue llevado al templo de Dagón, el dios de los filisteos, para ser exhibido ante una multitud que se reía de su desgracia. Lo pusieron entre dos columnas, riendo y burlándose de él, como si fuera un juguete roto. Pero Sansón ya no era el hombre que había confiado en su fuerza sin pensar. Ahora era un hombre humilde que había comprendido la lección de su caída y sabía que su redención no dependía de su fuerza física, sino de la voluntad de Dios. Con sus manos tocando las columnas que sostenían el templo, Sansón oró en silencio, pidiendo la fuerza para derribar la opresión que los filisteos habían impuesto a su pueblo. Dios le otorgó esa última fuerza. Con un esfuerzo colosal, Sansón empujó las columnas y todo el templo se desplomó, aplastando a miles de filisteos junto con él. En su último acto, Sansón dio su vida por su pueblo, redimiendo su destino de una manera inesperada. Este acto final de sacrificio no solo demostró la restauración de su fuerza, sino también la restauración de su propósito. Sansón, el hombre que una vez pensó que podía hacer todo por su cuenta, finalmente entendió que su verdadera fuerza estaba en servir a algo más grande que él mismo. Y en su muerte, Sansón logró lo que no pudo hacer en toda su vida: liberar a su pueblo. Su sacrificio
se convirtió en la última lección de su vida. La verdadera fuerza viene del propósito y la fe, no de la autosuficiencia. La vida de Sansón es, sin duda, una de las más impactantes y complejas de la Biblia. Su historia está llena de momentos de gloria, pero también de grandes caídas. Y si algo podemos aprender de su vida es que la verdadera fuerza no proviene de los músculos ni de la autosuficiencia, sino de algo mucho más profundo, de la conexión con nuestro propósito y con la fuente de nuestra fe. Uno de los errores más grandes que cometió Sansón fue pensar que su fuerza era solo algo físico, algo que él podía controlar. Creyó que podía manejarlo todo por sí mismo, que su poder no dependía de nadie más. Pero al final, la verdad salió a la luz. La verdadera fuerza viene de lo que no podemos ver, de nuestra relación con Dios, de nuestra capacidad para mantenernos firmes en nuestro propósito. Sansón también nos enseña algo muy importante sobre la confianza. A veces confiamos en las personas equivocadas y eso puede llevarnos a tomar decisiones que nos desvían de nuestro camino. Dalila, por ejemplo, representaba una tentación que se disfraza de amor. En su caso, fue el deseo de ser amado lo que lo hizo vulnerable, lo que lo llevó a traicionar su destino. Aquí está la lección. No todas las personas que se cruzan en nuestro camino tienen buenas intenciones, y confiar ciegamente en los demás puede llevarnos a un desenlace doloroso. La caída de Sansón no fue solo una cuestión de fuerza física, fue el resultado de su falta de carácter, de su incapacidad para controlar sus deseos y emociones. El verdadero poder no está en lo que podemos hacer por nosotros mismos, sino en nuestra capacidad para controlar nuestras pasiones, nuestras emociones y nuestras decisiones. Pero la historia de Sansón no termina en su caída. Su redención nos muestra que siempre hay oportunidad de volver a levantarnos. Aunque lo había perdido todo, Sansón encontró fuerza en su fe. En su último acto de sacrificio, demostró que incluso cuando estamos al borde de la derrota, todavía podemos encontrar un propósito más grande, uno que nos da la fuerza para enfrentar lo imposible. La vida de Sansón, aunque trágica, es un testamento de que la verdadera fuerza no está solo en lo que hacemos, sino en cómo nos mantenemos fieles a nuestro propósito y en nuestra capacidad para aprender de nuestros errores. La historia de Sansón no termina con su muerte. De hecho, su legado es más poderoso que nunca. Aunque su vida estuvo llena de altibajos, decisiones equivocadas y momentos de gloria seguidos de humillación, el impacto de su sacrificio y su destino sigue resonando hasta el día de hoy. Sansón no fue el hombre perfecto. Su vida estuvo marcada por errores, debilidades humanas y grandes fallos. Sin embargo, su historia también nos recuerda que cada error puede enseñarnos una lección valiosa, y que incluso en nuestra caída más profunda, siempre hay una oportunidad para redimirnos, para encontrar un propósito más grande y para servir a algo que va más allá de nosotros mismos. El sacrificio final de Sansón, aunque trágico, tuvo un propósito poderoso. No solo fue un acto de fuerza física, sino también de fe y de valentía. En sus últimas horas, Sansón cumplió con la misión para la que había nacido: liberar a su pueblo. Y lo hizo con la humildad de reconocer que su verdadera fuerza provenía de algo más grande que él. Este es el legado de Sansón, un recordatorio de que la verdadera fuerza no está en el cuerpo, sino en el corazón y en el propósito. Sansón nos enseña que no importa cuán lejos caigamos, siempre podemos levantarnos. Siempre podemos regresar al camino correcto si nos mantenemos firmes en nuestra fe y en lo que verdaderamente importa. Cada uno de nosotros puede aprender de la vida de Sansón. La fuerza interior no se trata de lo que podemos hacer por nuestra cuenta,
sino de cómo nos mantenemos alineados con nuestro propósito y nuestra fe. La historia de Sansón es una llamada a la reflexión, a entender que nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestras relaciones deben estar fundamentadas en algo mucho más profundo que las apariencias externas o el deseo de aprobación. En última instancia, el legado de Sansón es la lección de que incluso cuando todo parece perdido, cuando todo parece haberse derrumbado, todavía podemos encontrar la fuerza para cumplir con nuestro propósito y dejar una huella duradera en el mundo. Al final de la historia de Sansón, nos enfrentamos a una verdad fundamental. La verdadera fuerza no se encuentra en los músculos, ni en las habilidades físicas, sino en la fortaleza interna que surge cuando nos alineamos con nuestro propósito y nuestra fe. Sansón, con toda su grandeza y sus caídas, nos muestra que el poder real radica en lo que no podemos ver a simple vista: el carácter, la fe y la capacidad de aprender y crecer a través de nuestras dificultades. Sansón fue un hombre que tuvo, en todo, fuerza física, carisma y un destino divino. Pero su mayor lucha no fue con los filisteos, sino con su propia naturaleza humana. Sus decisiones impulsivas, sus deseos desenfrenados y la falta de autocontrol lo llevaron a perderlo todo. Sin embargo, el hecho de que haya podido encontrar redención al final de su vida, al sacrificarse por su pueblo, es lo que lo convierte en una figura que, lejos de ser simplemente trágica, es un símbolo de esperanza. La vida de Sansón nos invita a reflexionar sobre nuestras propias debilidades y fortalezas. Todos enfrentamos momentos de prueba, caídas y errores. Pero, como Sansón, tenemos la capacidad de redimirnos, de volver a levantarnos y de encontrar un propósito más grande que nosotros mismos. No importa cuán profundo caigamos, siempre hay una oportunidad para resurgir, para alinear nuestras acciones con lo que realmente importa. La fuerza no solo se mide por lo que podemos hacer físicamente, sino por cómo nos mantenemos firmes en nuestros principios, cómo somos capaces de corregir nuestro rumbo cuando nos desviamos y cómo respondemos ante los desafíos. Sansón, al final de su vida, aprendió que la verdadera fuerza reside en reconocer nuestras debilidades y en encontrar la manera de utilizarlas para un bien mayor. Cada uno de nosotros puede tomar una lección de la vida de Sansón. Todos tenemos un propósito, y nuestra verdadera fuerza se encuentra cuando decidimos vivir de acuerdo con ese propósito, cuando nos alineamos con lo que realmente nos transforma y nos permite dejar un impacto positivo en el mundo. La historia de Sansón es un recordatorio de que nunca es tarde para cambiar, para levantarse y para cumplir con la misión que tenemos por delante. La historia de Sansón no solo es una lección sobre la fuerza física, sino sobre cómo nuestras decisiones, nuestras caídas y nuestra capacidad de aprender de ellas definen nuestro verdadero propósito en la vida. Sansón fue un hombre de contrastes, un líder increíblemente fuerte, pero también un ser humano con debilidades profundas. Su vida, llena de victorias y fracasos, nos muestra que la verdadera fuerza viene de algo mucho más profundo que la apariencia externa o las habilidades físicas. El legado de Sansón no se mide en los enemigos que derrotó, ni en las batallas o que ganó. Su legado se encuentra en la lección que dejó sobre la importancia de la fe, el autocontrol y la redención. Su caída nos enseña que no importa cuán lejos caigamos, siempre podemos volver a levantarnos. Incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para encontrar fuerza en lo que realmente importa, el propósito divino que cada uno de nosotros tiene en la vida. La redención de Sansón, su último acto de sacrificio, fue el cierre de un ciclo, pero también el comienzo de algo nuevo.
Nos recuerda que el verdadero poder no es el que se ve, sino el que se lleva dentro. La fuerza de un propósito que nos impulsa a seguir adelante a pesar de los obstáculos. Sansón no solo salvó a su pueblo en su último sacrificio, sino que mostró que cuando nuestras vidas están alineadas con un propósito mayor, incluso las mayores dificultades pueden ser superadas. Al final de su vida, Sansón entendió algo crucial. No podemos controlar todo, pero sí podemos elegir cómo respondemos a lo que nos sucede. Su sacrificio es una llamada a la reflexión, a la búsqueda de un propósito más grande que nosotros mismos. Así como Sansón, cada uno de nosotros tiene el poder de dejar una huella duradera si elegimos vivir con propósito, fe y valentía. La vida de Sansón es una invitación a buscar nuestra verdadera fuerza interior, a aprender de nuestros errores y a nunca perder la esperanza. Porque al final, como él nos muestra, la verdadera fuerza no se trata de lo que hacemos por nosotros mismos, sino de cómo usamos nuestra vida para algo más grande. Y ahí lo tienes. La historia de Sansón es un recordatorio poderoso de que todos enfrentamos desafíos, pero lo que realmente define nuestra vida es la forma en que respondemos a esos desafíos. Si te ha inspirado la vida de Sansón y sientes que necesitas un propósito más grande para tu vida, es momento de actuar. No importa cuántas veces caigas, lo importante es cómo te levantas. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y comentar abajo qué lección de Sansón te impactó más. Nos vemos en el próximo video con más historias que transforman.